Bueno, ahora vamos a hablar de la forma que podemos calcular el ángulo entre rectas. En definitiva, si las rectas son paralelas, sabemos que el ángulo es, podemos pensar que es 0 o pi, 180, ¿no? Si las rectas son paralelas. Si las rectas son perpendiculares, el ángulo es 90. Ahora, si las rectas son secantes, no perpendiculares, vamos a imaginar que esta es L1 y esta es L2, ¿sí? Nosotros podemos pensar que el ángulo, vamos a suponer que este ángulo alfa, va a estar dado por ¿quién? Por el ángulo que existe entre los directores, L1 y L2. El ángulo entre los vectores directores va a ser el ángulo entre las rectas. Pero ¿qué pasa? Podemos pensar que este es el ángulo entre las rectas o también que este es el ángulo entre las rectas, ¿sí? El beta, ¿sí? Alfa y beta son ángulos suplementarios, ¿sí? El ángulo, la suma entre ellos, ¿sí? Alfa más beta, da igual a pi, o 180 grados. Con lo cual, si yo, por ejemplo, utilizo el director en este sentido de la L1 y utilizo en lugar de este sentido para el director L2, utilizo este otro sentido, o sea, el que va para allá, evidentemente entre este y este vamos a obtener el ángulo beta. Pero bueno, teniendo el ángulo beta podemos calcular el ángulo alfa porque sabemos que son complementarios, suplementarios. Bien, también se puede mostrar que si nosotros calculamos o encontramos el vector normal de la L2 y el vector normal de la L1, también el ángulo entre las rectas, entre L1 y L2, también se puede calcular como el ángulo entre las normales. Quiere decir que ángulo, vamos a escribirlo acá, ángulo entre L1 y L2 se puede calcular como ángulo entre DL1 y DL2, o también como ángulo entre el normal de la L1 y el normal de la L2. Depende de cómo tengamos las ecuaciones, nos va a convenir trabajar con los normales o con los directores. Por ejemplo, en este caso, la información directa que tengo son los directores. El director de la L1 es 2, 3, el director de la L2 es el menos 1, 1. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente. ¿Cómo calculaba ángulo entre vectores? ¿Sí? Con el producto escalar, ¿se acuerdan? Decíamos que el producto escalar de DL1 escalar de L2 era igual a la norma del primer vector, norma del segundo, por el coseno del ángulo comprendido. Vamos a poner alfa, ¿sí? Alfa o beta, ¿sí? No importa. Después vamos a ver cuál es cuál. Entonces, tenemos los directores, podemos calcular los módulos, el producto escalar, con lo cual nos queda directamente que alfa es igual al arco coseno, ¿no? ¿De quién? De este producto escalar, de L1 escalar de L2, sobre el producto de las normas. ¿Sí? Entonces, el ángulo alfa es igual al arco coseno de qué cuenta. De la cuenta 2, 3, escalar menos 1, 1, y abajo queda raíz cuadrada de 2 cuadrado más 3 cuadrado por raíz cuadrada de 1 al cuadrado, 1 al cuadrado. O sea que esto queda, arriba me queda menos 2 más 3, menos 2 más 3 me queda 1. Y abajo me queda la raíz de 4 más 9, 13. Y esto es raíz de 2. ¿Sí? Menos 2 más 3 es 1. Perdón. Menos 2. Sí, menos 2 más 3 es 1. Menos 2 más 3 es 1. Perdón. Entonces esto queda 1 sobre raíz de 26. Quiere decir que el ángulo alfa que obtuve va a ser un ángulo, vamos a hacerlo, es 1 dividido 26 raíz cuadrada igual inversa coseno. 78 grados, aproximadamente 78 grados 41 minutos. Aproximadamente 78 grados 41 minutos. ¿Sí? Bueno, ese es el ángulo entonces
formado por las rectas. También es una forma, el ángulo entre rectas es una forma también de determinar la posición relativa. Pues si yo me meto a calcular ángulo y resulta que llego a encontrar que el ángulo es 90, listo, digo que el ángulo, las rectas son perpendiculares. O el ángulo es 0 o 180, también podría decir que son paralelas. Lo que pasa es que en ese caso no sé si son paralelas no coincidentes o coincidentes, porque en ambos casos el ángulo sería 0 grados, ¿sí? O sea que ahí tendría que tener cuidado. Pero si obtengo un ángulo de 90, perpendiculares, un ángulo distinto de 90, oblicuas, y si el ángulo es 0, 180, ahí tengo las dos alternativas, paralelas o coincidentes.